temperaturas conocidas T1 y T2 se dan para los extremos de la barra. Es decir, si nosotros suponemos que la barra la colocamos a lo largo del eje X, con un extremo en el origen de coordenadas y el otro extremo a una distancia L, decimos que el valor de temperatura en el extremo que está en el origen, en el punto 0, T de 0, es igual a T1, un valor conocido. Y el valor de temperatura en el otro extremo, en el punto X igual a L, por eso dice T de L, será T sub 2, otro valor conocido. Acá claramente lo que queremos notar es que las condiciones auxiliares, en este caso la temperatura T1 y la temperatura T2, están dadas para dos valores diferentes de la variable independiente. ¿Cómo sé yo cuál es la variable independiente? Porque se trata de una ecuación diferencial ordinaria y la derivada está dada respecto de x. X es la variable independiente y t la variable dependiente. En este caso, otra cosa interesante a observar es que se trata de una ecuación diferencial de segundo orden. Acá aparece la derivada segunda de t respecto de x dos veces. Otro ejemplo que podemos mostrar de un problema de valores en la frontera es el de una viga sujeta a una carga uniforme que está suspendida en sus extremos, también en estado estacionario. Acá el estado estacionario se refiere a que el peso que está distribuido uniformemente a lo largo de la viga ha hecho que ésta se doble. Lo que se dice normalmente ha habido una deflexión de la barra. ¿Qué es la deflexión? ¿O cómo se mide la deflexión? La deflexión se mide como la distancia entre la posición en la que se encuentran ahora cada uno de los puntos de la barra respecto a la posición en que se encontraban originalmente antes de que se empezara a doblar. Bueno, ¿por qué decimos que ahora está en estado de equilibrio? Porque ya no se dobla más. Esto es lo máximo que se ha doblado, por eso decimos que acá tiene una deflexión máxima, y ya no se va a doblar más. Mañana vengo y me la encuentro igual, vengo el año que viene y me la encuentro igual, ya no se dobla más. Entonces no cambia la deflexión de cada uno de los puntos de la barra con el tiempo. Ahora se mantiene así para siempre. En ese caso, al estar la barra suspendida de estos dos fulcros, o sea, lo que sostiene justamente los extremos de la barra, uno puede decir que en estos extremos no hay deflexión. O sea, la deflexión en este punto, el punto, vamos a decir, origen, el punto 0, y este otro punto, si suponemos que la barra tiene una longitud L, el punto X igual a L, diremos que también es 0, no ha sufrido ninguna deflexión. Esto podemos modelarlo con la ecuación diferencial que se ve en esta otra diapositiva. Y más allá de la complejidad aparente, y bien digo aparente, con la que se presenta esta ecuación diferencial, ¿por qué aparente? Porque aunque ustedes no lo crean, a pesar de la cantidad de coeficientes que tiene esta ecuación diferencial, es muy, pero muy sencilla y es pero re fácil de resolver, incluso con métodos analíticos. Pero más allá de eso, no me interesa hacer hincapié en este caso en la ecuación diferencial, porque es un modelo matemático como cualquier otro. Me interesa otra vez ver acá que las condiciones auxiliares, que sería la deflexión de la barra, están dadas para dos valores distintos de la variable independiente. La variable independiente es X, la variable dependiente es W, la deflexión. También hay una derivada segunda respecto de x dos veces, o sea, es una ecuación diferencial de segundo orden, y para la posición x igual a 0, la deflexión es 0, es uno de los extremos que está suspendido en uno de esos soportes, y en el otro extremo, a una distancia x igual a L, la deflexión también es 0. En ambos casos, podemos abstraer en los modelos matemáticos, más allá, como dije, de las ecuaciones que se presentan, algunas más complejas que otras, más allá de eso podemos hacer una abstracción y decir
que ambos modelos fueron representados con una ecuación diferencial de segundo orden, que se puede representar simbólicamente como están viendo allí. Acuérdense, y esto es muy, pero muy importante, que cuando nosotros presentábamos una ecuación diferencial de primer orden, como las que vimos en el primer cuatrimestre, nosotros decíamos que la derivada de y respecto de x era una función que dependía de x y de y, porque como nosotros teníamos y', esa es la derivada de y respecto de x, estamos hablando de ecuaciones de primer orden, ¿no? Teníamos y', del otro lado nos quedaba la variable independiente y la variable dependiente, es decir, la variable dependiente sin derivar. Por eso nos quedaba f de x, y. Como ahora estamos frente a una ecuación diferencial de segundo orden, entonces nos vamos a quedar con y segunda en el miembro izquierdo, en el miembro de la izquierda, y en el miembro de la derecha vamos a pasar la variable independiente x, la variable dependiente y sin derivar, y la variable dependiente y derivada una vez, o sea, la derivada de y. O sea que, a diferencia de lo que nosotros habíamos estudiado en el primer cuatrimestre, ahora, como se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, se incorpora en esta función una variable más que no es otra cosa que la derivada de primer orden de la variable dependiente. Pero sigue andando todo igual. O sea, antes le llamábamos f de xy, ahora le vamos a llamar f de xy y'. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial de segundo orden. Nada más. Eso es lo que nosotros conocemos como el modelo matemático. Que la variable independiente se encuentre dentro de un intervalo cerrado, como el que podemos ver aquí, nos está indicando que el rango de validez del modelo se encuentra comprendido entre A y B. Fíjense que la variable independiente tiene que ser mayor o igual que el extremo izquierdo A y menor o igual que el extremo derecho B. Eso quiere decir que X puede tomar cualquier valor comprendido entre A y B. Pero fuera de este intervalo, si X tomara cualquier otro valor que no esté comprendido en este intervalo y lo reemplazo en este modelo matemático, podría el modelo no ser válido. Podría no representar ningún fenómeno, o el fenómeno físico que yo estoy representando podría no tener validez o no tener solución. Por eso, si ustedes se acuerdan de lo que nosotros hablamos cuando presentamos los modelos matemáticos, dijimos que una de las cosas importantes que tenía que hacer el ingeniero no solo era representar matemáticamente, por ejemplo, mediante una ecuación diferencial, el fenómeno bajo estudio, sino que uno tenía que dar un rango de validez o de aplicabilidad del modelo. Decir que este modelo es válido entre A y B es dar el rango de aplicación o de validez del mismo. Y el otro punto importante que rescatamos como abstracción de los dos ejemplos que acabamos de mostrar recién, es que además se dan, como dijimos, dos condiciones auxiliares para dos valores distintos de la variable independiente. Fíjense que la condición auxiliar es el valor de y, la solución de la ecuación diferencial. La solución de la ecuación diferencial es una función de y. Entonces sabemos que y en el extremo izquierdo, A, vale M1, un valor conocido, y que y en el extremo derecho, B, vale M2. O sea que estamos dando dos condiciones auxiliares para distintos valores de la variable independiente, y en particular para los extremos del intervalo. Esa es la razón por la cual estas condiciones auxiliares se conocen como condiciones de frontera. Así como las condiciones auxiliares de los problemas de valor inicial se conocían como condiciones iniciales, porque eran las condiciones al inicio del problema, estas condiciones que se encuentran dadas para los extremos del intervalo de validez del modelo se conocen como condiciones de frontera o de borde, porque justamente coinciden con el valor que toma la solución en los bordes o extremos de ese intervalo que representa el rango de validez del modelo.
En resumen, vamos a otra diapositiva en el que yo copié exactamente lo que decía la anterior para tenerlo a la vista. En resumen, tratándose de un problema de valores en la frontera, ya que las condiciones auxiliares están dadas para distintos valores de la variable independiente, para este modelo podemos hacer algunas observaciones extras. Dado así, en forma general, podemos decir que las condiciones auxiliares se dan para valores fijos de la variable independiente. Justamente se van a dar para las fronteras, para los extremos. Quiere decir que todo problema de valor en la frontera que ustedes vayan a resolver en este cuatrimestre, siempre va a tener que tener las condiciones auxiliares dadas para esos valores extremos. Si falta alguno de ellos, o bien no es un problema de valor de frontera, o falta información, o hay que obtener la información de alguna manera. Pero siempre para arrancar o para poder resolver un problema de este tipo, necesito que a mí me den dos condiciones auxiliares. Y esas dos condiciones auxiliares para nosotros van a ser fijas para los valores extremos, o las fronteras, en este caso, de manera genérica, llamadas A y B. La otra observación que hacemos en los dos casos es que el sistema estará en estado estacionario. Fíjense que eso hace que la variable t, la variable temporal, no aparezca en ninguno de los modelos que vimos. En los ejemplos que vimos, el de la viga o el de la barra conductora de calor, no aparecía la variable t en ningún lado. ¿Por qué? Porque estaba en estado estacionario, no hay cambio en el tiempo, por lo tanto no hay que derivar respecto de la variable t. Eso es muy interesante, porque simplifica mucho el problema que nosotros tenemos que analizar. Por lo tanto, al menos en las próximas clases y hasta que analicemos otro tipo de modelos, nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo orden en estado estacionario, que no van a depender del tiempo. Y el tercer punto a notar aquí es que, lamentablemente, no vamos a poder resolver con ninguno de los métodos que hasta ahora hemos estudiado este tipo de problemas, porque los métodos estudiados sirven solo para resolver problemas de valor inicial. Esto es muy importante. Los métodos de Runge-Kutta o Taylor que nosotros hemos estudiado sirven para resolver problemas de valor inicial. No resuelven problemas de valores de frontera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es fácil. Vamos a tener que recurrir a otros métodos. Vamos a estudiar el método del disparo y el método de las diferencias finitas. Nosotros hoy vamos a estudiar el método del disparo, que es un método muy sencillo y quizás si ustedes se toman el tiempo de seguir la explicación, van a ver que es bastante fácil de comprender. Y nosotros en el práctico, la semana que viene, vamos a hacer ejercicios de este método. Y recién dentro de 15 días, cuando me vuelvan a ver a mí, vamos a trabajar con el otro método, el método de las diferencias finitas. Pero créanme que a pesar de que vamos a ver algunas cosas nuevas respecto al método del disparo, tiene muchísimo, gran parte del método es la aplicación de lo que nosotros ya conocemos, por lo tanto, debería ser bastante sencillo aplicarlo. Entonces, para poder entender este método, veamos cómo funciona. Justamente, empecemos con el primero. Dijimos hoy, vamos a estudiar el método del disparo. Empecemos con el primero, el método del disparo. Entonces, acá hay algo muy interesante también y muy importante de mencionar. El método del disparo, y esto, por favor, presten mucha, pero mucha atención a lo que voy a decir, porque esto es un concepto que se suele preguntar mucho en los exámenes finales, o en los parciales o coloquios, se suele preguntar mucho esto, y yo voy a preguntar y quiero una respuesta concreta, digamos, al respecto. El método del disparo, en realidad, en rigor,
no resuelve un problema de valor en la frontera. ¿Pero cómo? Si me está diciendo que vamos a estudiar el método de disparo para resolver este problema, en rigor no lo resuelve. En rigor, lo que hace el método del disparo es transformar el problema de valores en la frontera en una serie de problemas de valor inicial. O sea, eso es lo que hace el método del disparo. No resuelve. El método del disparo en realidad transforma un problema de valores en la frontera en un conjunto, en una serie de problemas de valor inicial que ahora podemos resolver con alguno de los métodos estudiados. O sea, otra vez, el método del disparo no resuelve en rigor un problema de valor en la frontera, sino que transforma este problema en otro problema que se puede resolver con alguno de los métodos conocidos. Entonces, para entender cómo funciona, estudiemos paso a paso su aplicación y después, quédense tranquilos, que vamos a ver un ejemplo. O sea, ahora les voy a explicar paso a paso la aplicación teórica del método. Quiero que me presten atención porque en esta explicación paso a paso están los fundamentos teóricos, no hay demostración, pero hay fundamentos teóricos de por qué hacemos estas cosas. Este es el tipo de cosas que yo pretendería charlar y discutir con ustedes en un teórico, y luego vamos a ver un ejercicio práctico para que se termine de entender. Van a ver que es muy fácil cuando lo vayamos a ver en la práctica. Entonces, ¿cómo funciona el método del disparo? Primero que nada, nosotros vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden, como está acá, con un rango de validez y dos condiciones auxiliares que son condiciones de frontera. ¿Está bien? O condiciones de borde, que es lo mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es un cambio de variable. Eso es lo primero que hay que hacer. Esto es casi como muy algorítmico. Esto es, siempre tengo que hacer esto. Siempre, siempre, siempre. Entonces, como que medio que si uno lo aprende y entiende por qué está haciendo cada cosa, es casi automático. No hay que hacer mucho para poder resolver un problema del disparo. Por eso, en general, créanme, casi nadie se equivoca en los problemas de disparo en un examen final, porque es muy un algoritmo, digamos, que aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Y bueno, hacer un cambio de variables. Vamos a llamarle Z, le podríamos haber puesto cualquier letra, pero le vamos a poner Z, y yo les invito a ustedes a hacer lo mismo. Podrían usar cualquier variable, pero usen Z, porque les va a resultar más fácil cuando tengan que controlar los resultados con la guía, cuando tengan que intercambiar información entre ustedes, va a ser más fácil que usen la misma variable en este cambio de variable. Entonces le vamos a llamar Z a la derivada de I. Por eso dice Z es igual a la derivada de I. Esto que está acá es lo que también hemos llamado I'. Eso es I'. O sea que cambiamos, en vez de llamarle I', le vamos a llamar Z a I'. Hacemos ese cambio, parece pavo, pero es lo que nos va a ayudar. Luego escribimos, esta es una ecuación. Luego escribimos otra ecuación. La otra ecuación es la derivada de Z. Pero la derivada de Z, esto es siempre así, pero la derivada de Z no es más que derivar I' otra vez. O sea que es la derivada segunda de I. Esto es lo que nosotros escribiríamos rápidamente como I segunda. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos Z es I' y la derivada de Z o Z'. Esto que está acá también lo pueden escribir lo mismo como Z'. También lo pueden escribir como Z'. Entonces, Z es I' y Z' es I segunda. Pero ¿quién es I segunda? I segunda es, fíjense, la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es I segunda. Por lo tanto, la derivada de Z es f de x y pero a I' le llamamos Z, entonces reemplazamos I' con Z. ¿Qué me quedó en resumen? En resumen me quedó dos ecuaciones. Una ecuación que dice que Z es igual a I' y otra ecuación que dice que la derivada de Z es I segunda. Y eso lo ponemos con una llave. Esta llave es importante. A veces no la escriben. En los exámenes finales, en el práctico, a veces se olvidan de poner la llave. No le bajamos punto por eso. Pero
si yo les tengo que tomar un oral, miro el examen así, le digo, acá no te estaría faltando algo. Y normalmente suelen decirme, sí, sí, debería haber puesto una llave. Ajá, te digo, ¿y por qué deberías haberle puesto una llave? Porque en realidad se trata de dos ecuaciones que forman un sistema. Al formar sistema, eso significa que las dos ecuaciones se tienen que resolver simultáneamente, al mismo tiempo. No puedo resolver una y luego resolver la otra completa. No puedo resolver una desde la A hasta la Z y luego ir y resolver la otra de la A a la Z. No, tengo que resolver las dos al mismo tiempo. Un paso para una, para la otra. El segundo paso para la una y para la otra. El tercer paso para la una y para la otra. Es decir, las tengo que llevar de manera simultánea. ¿Por qué? Porque acá hay una llave y esa llave me dice que esto es un sistema cuya solución debe satisfacer a las dos ecuaciones de manera simultánea. Con este pequeño truco, aunque no lo terminemos de ver con claridad, y ahí los invito, ahí viene la parte en donde ustedes tienen que estudiar, pensar un poco, reflexionar y mirar varias veces esta diapositiva. Con este pequeño truco hemos transformado este problema de valor en la frontera de una sola ecuación en dos problemas de valor inicial, dos ecuaciones, en dos problemas de valor inicial. Un problema de valor inicial para la variable i y otro problema de valor inicial para la variable z. Eso es lo que dice acá. Hicimos esa transformación. Entonces, ahora que hemos transformado el problema en dos problemas de valor inicial, podríamos resolverlo con un Euler, con un Neun, con un punto medio, con un Ruge-Kutta cuarto orden, con lo que ustedes saben del primer cuatrimestre. El problema es que cuando yo ahora tengo dos problemas de valor inicial, uno para i y otro para z, tengo el valor inicial para i en a. ¿Lo tengo? Sí, es dato, es dato. El problema me dice que i en a, en el extremo izquierdo, por ejemplo, vale m1. Por lo tanto, sí conozco el valor inicial para i en a. I en a vale m1. Pero no conozco el valor inicial para ZA, es decir, no tengo un valor inicial para poder resolver el problema de valor inicial para Z. Sí lo puedo resolver para I porque tengo el valor inicial M1, pero no lo puedo resolver para Z porque no hay en la definición del problema nada que diga que Z en A vale tanto. O la derivada de I, que es Z, Z es la derivada de I, es prima, I prima, no dice en ningún lado que I' en A valga tanto. Entonces uno podría pensar que no podemos resolver el problema de valor inicial para Z justamente porque no conocemos su valor inicial. Y el método del disparo nos dice a nosotros, para, no te preocupes, eso no es problema. Si no conoces el valor de Z en A, invéntalo. ¿Cómo, cómo? Sí, te dice el método. Si no conoces el valor, invéntalo. Eso es el segundo paso. Es decir, yo voy a inventarme un valor que si no tengo un valor inicial para Z, me lo voy a inventar. Y ese valor que yo me invente le voy a llamar Z1. Z1 es el nombre que yo le pongo al valor que me voy a inventar. Cualquiera, cualquiera, el que ustedes quieran. A ver, pero ¿cómo se entiende esto de inventarme un valor para Z? Bueno, de ahí viene el nombre del método y se los voy a explicar con la analogía del disparo. Si ustedes tienen un arma, y perdón la analogía, pero es lo que se usa para entender este problema, por ejemplo un rifle, y tienen un blanco a 100 metros de distancia, ustedes van a hacer un primer disparo tratando de apuntar lo mejor que puedan. Es decir, ajustan la mira, ponen el rifle, se lo cazan bien, miran, dicen, bueno, ahí estoy apuntando, disparan. Entonces, alguien del otro lado les dice, le pegaron muy abajo y a la izquierda. Esa información que recibo me ayuda a mí a ajustar mejor. Y el próximo disparo, ¿qué haría? Y levanto un poco más y corro a la derecha. Es lo lógico, es razonable. Si yo creí que estaba apuntando bien y quedó muy abajo a la izquierda,
lo lógico es que la próxima vez levante un poco y tire más a la derecha, porque mi intención es tratar de acertarle al centro. Con esto pasa lo mismo. Yo me voy a inventar un valor de Z1 con la intención de acertar. Por eso a ese valor se lo conoce como primer disparo. Es como si yo dijera, bueno, tiro con este valor, a ver qué pasa. Invento un valor de Z1 y ahora tengo un valor inicial para I y un valor inicial para Z. El para Z es el inventado. Entonces empiezo a resolver los dos problemas de valor inicial, el problema para I y el problema para Z. A medida que voy resolviendo, cuando llego al final, yo quiero, al llegar al final, encontrarme con que I de B debería ser M2, porque ese es dato. Así como I de A es M1, yo necesitaría llegar en el otro extremo del problema a que I de B sea igual a M2. Y por lo general no llego. Llego a un valor que le llamo I1, y le llamo I1 porque corresponde al primer disparo, en B, que en general no es igual a M2. En general es como que le hubiese pegado muy abajo, muy arriba, muy a la izquierda. Entonces, es como que yo intenté con ese Z1, ese es mi primer disparo, y resuelvo el problema y veo que no acerté, que no llegué al valor que quería, que era que I de B sea exactamente igual a M2. Estuve cerca tal vez, estuve muy lejos, no sé, pero no llegué. Es como si hubiese disparado y me hubiese quedado corto. Bueno, si me quedé corto, entonces lo lógico es volver a disparar con otro valor que yo estime, crea que se debería acercar más al valor esperado. Bueno, ese valor le voy a llamar Z2. Perdón, apago el teléfono. Ese valor le voy a llamar Z2. Esperen que lo voy a poner en silencio. Me olvidé de ponerlo en silencio. Ahí está. Ese valor le voy a llamar Z2. Ese es el segundo disparo. ¿Está bien? Entonces ahora es como que, bueno, a ver qué pasa con este valor. Es como haber disparado por segunda vez con el rifle. Si acierto, bárbaro, le di en el blanco, me voy contento con un premio. Si no acierto, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso si yo tuviera infinitos intentos? Y el siguiente paso, si tengo infinitos intentos, sería seguir disparando. Y bueno, tratar de ajustar más a la izquierda, ahora un poquito más arriba, un poquito más abajo, y sigo probando, probando, tirando, 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 hasta que alguna vez le acierte. En realidad, la idea parece buena, pero en este tipo de problemas, la posibilidad de acertarle al valor buscado es una entre infinito. ¿Por qué? Y bueno, porque hay infinitos valores, por ejemplo, entre 4,5 y 4,75, ¿cuántos valores hay? Infinitos. Entonces, si está entre 4,5 y 4,75, es prácticamente imposible que yo pueda adivinar cuál de los infinitos valores puede ser el valor correcto. Entonces, la idea de seguir disparando para toda la vida parece ser una mala idea. Entonces, el método dice, bueno, espere, espere. Si usted disparó una vez y disparó dos veces, deténgase un momento y piense, mire la ecuación diferencial. Entonces, el método dice, si la ecuación diferencial es lineal, y uno dice, uy, ¿cómo hago para saber si la ecuación diferencial es lineal? Y debieron haber aprobado análisis matemático 2, o por lo menos tenerla regular. Nosotros en análisis matemático 2 estudiamos ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales a coeficientes constantes. Y explicamos en qué consistía que una ecuación diferencial era lineal. Bueno, de todas formas, está escrito allá abajo para que ustedes la recuerden. Si la ecuación diferencial tiene el formato que tiene allí abajo, al pie de la diapositiva, es una ecuación diferencial lineal. La única diferencia es que en esta materia ampliamos un poco más el abanico y en vez de estudiar ecuaciones de segundo orden lineales a coeficientes constantes, vamos a estudiar a coeficientes variables, que no podríamos haber resuelto en análisis matemático 2, pero que ahora sí podemos resolver con los métodos numéricos que tenemos a nuestra disposición. Pero el método dice, si la ecuación diferencial es lineal, entonces haga una interpolación lineal.
¿Qué quiere decir haga una interpolación lineal? Miren el gráfico acá a la derecha. Estos representan así gráficamente los dos disparos. Es como si yo hubiese dicho, bueno, voy a disparar con un valor Z1. Este es mi primer disparo. Y en vez de obtener el valor que yo estaba buscando, I de B, obtuve otro valor que no era el que estaba buscando, I1. O sea que con Z1 obtuve un I1. Bueno, tenés un par ordenado Z1, I1. Ahora disparo con otro valor Z2. Con ese valor Z2 tampoco llegué al valor que quería llegar, que era I de B, y obtuve un valor I2. Bueno, no llegaste, pero no hay problema, porque ahora tenés otro par ordenado Z2, I2. Si la ecuación diferencial es lineal, ¿qué quiere decir eso? Que si seguís disparando eternamente, todos los disparos que hagan siempre van a estar sobre la misma recta. Todos los disparos que vos sigas haciendo van a pegar todos en la misma recta. Créanme que van a pegar todos en la misma recta. Todos. ¿Por qué? Porque es lineal la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial no fuese lineal, no van a pegar. Pero si es lineal, pegan todos en la misma recta. ¿Cuántos puntos me hacen falta para poder interpolar la recta que pasa por esos dos puntos? Para poder encontrar la ecuación de la recta que pasan por esos puntos. 2. O sea que si la ecuación diferencial es lineal, el método me dice, para. Mira la ecuación diferencial. ¿Es lineal? Sí, es lineal. Bueno, ya está. Hiciste dos disparos, estos puntos azules, calcula la recta que pasa por esos dos puntos y el valor que estás buscando está en la recta. Como vos sabés a dónde querés llegar, y tenés la recta, entonces vos podés calcular el valor que necesitas para disparar. Así de fácil, así de fácil. ¿Y la ecuación de dónde la saco? Y la sacás de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La saben del cursillo de ingreso. Entonces yo calculo el valor de ZA, que es el valor verdadero ahora, que es el valor que realmente le va a pegar al blanco, en vez de estar tirando a tontas y a locas, sino que realmente tiro donde tengo que tirar el valor ZA. ¿Y qué hago? Y vuelvo a calcular todo y voy a ver entonces que acierto, es decir, que llego al valor que yo estaba esperando llegar. Y eso significa que he resuelto el problema. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo y en el ejemplo les va a quedar absolutamente claro. Pero acá hay una cosa importante que quiero decir antes, porque me lo preguntaron esta mañana y yo lo iba a mencionar igual, pero por las dudas de que alguien tenga esa pregunta en la cabeza. En el caso anterior, permítame borrar un poquito esto. Si yo al disparar, supónganse que el verdadero valor es este que está acá, ¿no es cierto? El verdadero valor es este, ese que está ahí. Si yo disparo y obtengo este disparo y vuelvo a disparar y me vuelvo a quedar corto, por ejemplo, en el segundo disparo me quedo ahí donde está el punto rojo ahora del láser. ¿Igual puedo usar esos dos valores para interpolar? Sí, porque la recta de interpolación pasa por dos puntos cualesquiera. Es decir, que si disparaste dos veces y te quedaste corto, igual te sirve, aun cuando hayas disparado dos veces y te hayas pasado. No importa, no es necesario que el valor que estás buscando quede entre los dos. Se dice recta de interpolación porque es la recta que interpola los dos disparos que hicieron. Pero en esa recta, no importa si está mucho más arriba, mucho más abajo, no importa, ustedes van a encontrar el verdadero valor que están buscando. Entonces no importa dónde disparan, no importa. Lo importante es hacer dos disparos correctos. Bueno, hagamos un ejemplo práctico y miremos cómo sería un ejemplo real. Acá les presento un problema tipo examen final. Les voy a contar algo. En esta situación en la que nos encontramos en la virtualidad, es imposible, ya van a ver ahora cómo se resuelve el ejercicio, es imposible tomar en un parcial un ejercicio de este tipo. En la presencialidad se toman en los parciales, así como lo vamos a ver. Entonces, en los exámenes parciales, lógicamente se les va a pedir uno de todos los valores que vamos a calcular. Uno, la aplicación de una fórmula, un solo valor de la tabla. O sea, se les va a pedir una sola cosa
de todo lo que vamos a ver ahora. Con lo cual, ustedes tienen que tener bien claro cómo se usa el método, cuáles son las fórmulas que tienen que aplicar, para entonces poder calcular ese valor que se espera que ustedes den. Pero se les va a pedir uno solo, algo que a ustedes no les lleve más de 5 minutos resolver. En un examen final se les va a pedir todas las tablas. Entonces, hay que practicar de todas formas, por las dudas de que tengan que rendir un examen final o que necesiten en algún momento resolver todas estas tablas, porque recuerden que en un examen final no se puede usar Excel. Todos los cálculos se tienen que hacer a mano, porque ustedes tienen que demostrar que saben aplicar el método, no que saben usar Excel. Entonces, un problema típico es como el que sigue. Sea la ecuación diferencial de segundo orden, dice, y acá, a ver, ahí está, y segunda igual a x más y prima. Fíjense que acá está la variable independiente. La variable dependiente no está, pero sí está su derivada. No tienen por qué estar todas. La que sí o sí tiene que estar es la de segundo orden, si no, no es una ecuación diferencial de segundo orden. La derivada segunda sí o sí tiene que estar. Pero puede estar la independiente, la dependiente, la derivada, cualquier combinación de ellas, las tres, dos de ellas, pero lo que sí o sí tiene que estar es la derivada segunda. En este caso, la ecuación diferencial tiene la variable independiente y la derivada de la dependiente. Dice que modela algún fenómeno físico. No me interesa cuál es el fenómeno físico, porque en esta materia en realidad lo que nosotros estamos estudiando son métodos para resolver problemas y no nos interesa modelar los problemas. Ya habrá alguien que se encargue de modelarlos, nos van a dar las ecuaciones diferenciales y nosotros las vamos a resolver con alguno de los métodos conocidos. Dice que este fenómeno físico está en el rango 0,1. Acá explícitamente se está dando el rango de validez. Pero no siempre se da el rango de validez. Y eso no es trampa. A veces se da y otras veces no. Pero cuando no se da, implícitamente lo estamos dando al dar las condiciones de borde. Porque fíjense que la condición de borde dice que I en 0, el extremo izquierdo, es 1,22, valor conocido, y que I de 1 es 4,15, valor conocido. Pero justamente estamos dando las condiciones para 0 y para 1, los extremos del intervalo. O sea, que el intervalo lo demos explícitamente o no lo demos, eso no importa, porque si no se da de manera explícita, se está dando implícitamente al dar las condiciones de contorno o de borde del problema. Me pide el problema que calcule el valor de I en 0,5. Y claro, porque sé cuánto vale I en 0, sé cuánto vale en 1. O sea, sé cuánto valen los extremos de este intervalo, pero no sé cuánto vale en 0,5. Podría pedir 0,5, podría pedir 0,6, podría pedir 0,8725. Podría pedir el valor de I en cualquier punto dentro de este intervalo. En particular, lo estamos pidiendo para 0,5. Y además dice que lo haga con el método del disparo, que es el que vamos a aplicar, y con un paso H05. Esto que me está diciendo acá el paso es para que yo el cálculo lo haga de 0 a 0,5 y de 0,5 a 1. Es decir, que este intervalo lo divide en dos. Si me hubiese dicho que el paso es 0,25, tengo que dividir el intervalo en 4. De 0 a 0,25, a 0,25 a 0,5, a 0,05 a 0,75 y de 0,75 a 1. Entonces el paso me dice en cuánto tengo que dividir este intervalo. Acá lo tengo que dividir en 2. Y me dice además que use Euler como método de aproximación. No siempre se les va a pedir el método de aproximación para usar. A veces se les va a dejar libre a ustedes para que escojan el que quieran. Se les va a decir resuelva con el método del disparo. Entonces ustedes pueden elegir Euler, un punto medio, Runge-Kutta cuarto orden. Cuando nosotros le damos la libertad a ustedes de escoger, normalmente eligen Euler porque es el más fácil. Pero hay que ensayar con todos, por lo menos con los que les enseñemos. ¿Por qué? Porque les podríamos pedir, así como dice acá usando Euler, les podríamos decir usando EUN como método de aproximación. Bueno, explicado el enunciado del problema, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar el método del disparo que consiste en hacer un cambio de variables.
le vamos a llamar Z a I', fíjense, ahí está, facilísimo, y Z' a la derivada de I', o sea, I segunda. Pero I segunda, ¿quién es? I, la ecuación diferencial, X más I'. Pero como ya hicimos el cambio de variable, ya a I' le hemos llamado Z, entonces en vez de poner I' acá, le vamos a poner Z. O sea que esto es automático. Siempre se hace así, siempre. Ponen Z igual a I', y luego ponen Z' y ponen igual a la ecuación diferencial, y cada vez que se encuentren con I', le ponen Z. Así de simple. Ya está, listo, eso es todo. Fíjense que por ser esta una derivada de primer orden, es una función de xy, porque es una derivada de primer orden. Y por ser esta una derivada de segundo orden, es una función de x y z. Es muy interesante y es muy importante esto que acabo de contarles, porque créanme que la mayoría de los errores que se cometen al plantear este tipo de problemas es que no suelen identificar correctamente el tipo de función de la variable que están trabajando. Si trabajamos con z o con y', es una función de xy. Si trabajamos con z' o y segunda, es una función de x y o x y z, que es lo mismo por el cambio de variable. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, ya hicimos el cambio de variable. Lo segundo que yo recomiendo fuertemente hacer es escribir el Euler. Yo lo voy a escribir acá arriba aparte. Miren, el Euler dice que para calcular el I en el punto siguiente es, dice Euler, el I en el I anterior, el I sub I, más la derivada. ¿Se acuerdan? Acá le voy a poner phi para que se note. La derivada, f de xy, la derivada de I por el paso. Esto es el Euler que nosotros hemos estudiado. El Euler que nosotros hemos estudiado en crudo, es muy importante lo que estoy diciendo. Si ustedes me siguen las palabras y traten de ir entendiendo, se les va a hacer muy fácil luego resolver estos ejercicios. Muy fácil. En crudo, Euler dice, el I siguiente es el I anterior, si quieren, siguiente anterior por tratar de tomar una referencia. El I siguiente o el I en I sub 1, I más 1, perdón, es el I sub I, el I anterior, más la derivada por el paso. Eso dice el Euler, más la derivada por el paso. Bueno, como nosotros transformamos esto en dos problemas de valor inicial, un problema de valor inicial para I y un problema de valor inicial para Z, nosotros necesitamos escribir el Euler para I y para Z. Eso es lo que hemos escrito acá abajo. Miren qué fácil que es si pienso el Euler en crudo. El I siguiente es el I anterior más la derivada de I, f de x sub I. La derivada, acá está, miren, la derivada, f de x sub I por el paso. Pero la derivada, f de x sub I, no es más que z valuado en I. Z valuado en I. Esto, hicimos un cambio de variable. Esto que es I', esto que está acá, que es I', nosotros hicimos un cambio de variable y le llamamos ZI. Por lo tanto, el Euler, para el siguiente valor de I, o para el problema de valor inicial de I, es este. El I siguiente es el I anterior, más la derivada de I, que es Z, por el paso. Y entonces, con Z, y si yo hablo en crudo con el Euler, me va a ser muy fácil plantearlo. Dice que el Z siguiente es el Z anterior más la derivada de Z. ¿Quién es la derivada de Z? La derivada de Z es la ecuación diferencial. Es f de x sub I y sub I ZI. Esto. Esta es la ecuación diferencial. Esta es la EDO. ¿Cómo sé yo que es la EDO? Y porque esta f de x sub I y sub I ZI es I segunda, que es la EDO. Entonces, el Z siguiente es el Z anterior más la derivada de Z, que es la EDO, por el paso. Entonces, acá tengo la fórmula para el otro problema de valor inicial, el problema de valor inicial para Z. Listo, entonces me voy a ir a la diapositiva siguiente y me voy a llevar a la diapositiva siguiente todos los datos que yo necesito para tenerlos a mano.
¿qué me traje? Me traje la ecuación diferencial, me traje las condiciones de frontera, el valor de I en 0 y el valor de I en 1. Me traje el paso, para no olvidarme el paso que tengo que usar, y me traje las dos fórmulas que acabo de deducir. Entonces, a continuación, yo voy a hacer una tabla. ¿Se acuerdan que en el primer cuatrimestre, cuando nosotros resolvíamos problemas de valor inicial, necesitábamos escribir por lo menos dos columnas? La columna para X, que era la variable independiente, y la columna para Y, que era la variable dependiente. Eso hicimos en el primer cuatrimestre. Entonces, en la primera fila, que le vamos a llamar Y, poníamos las condiciones iniciales. La condición inicial para X igual a 0 es que Y vale 1,22. Ahí está la condición inicial. Y después, ¿qué hacíamos a continuación? Y, según el paso dado, llegábamos hasta donde nos habían pedido. Bueno, tenemos que llegar hasta el otro extremo, no nos podemos ir del extremo, ¿se acuerdan? El intervalo de validez que les dije, no me puedo pasar de 1, pero tengo que ir hasta 1 con paso 0,5. Entonces voy a ir de 0 a 0,5, de 0,5 a 1. Ahí está, tengo mi tablita. ¿Y esta columna que está acá? Bueno, pero ahora son dos problemas de valor inicial. Un problema de valor inicial para I y un problema de valor inicial para Z. Entonces voy a agregar una columna para el problema de valor inicial para Z. ¿Cuál es el único inconveniente que tengo acá? Y, como habíamos visto, que yo no tengo valor inicial para Z. Sí tengo valor inicial para I, pero no tengo valor inicial para Z. Y entonces, bueno, método dice, invéntelo. Y acá viene un punto importante. Si me dice invéntelo, yo no sé por qué, por ahí en algunos exámenes finales me quedo mirando la tabla 5 minutos y pensando, ¿por qué? ¿Por qué querer inventar un número como 2,3825? ¿Cuál es el objetivo? Si yo me puedo inventar cualquier número, ¿por qué buscarme un número tan rebuscado? Suena que o me he copiado el resultado, o estoy, qué sé yo, medio que se lo miré al compañero de al lado y vi que más o menos iba por 2,30 y pico. O sea, no hay que ser tan rebuscado. Si a mí me dicen invente un número, me voy a buscar el número más fácil para que todos los cálculos sean fáciles. Entonces el número más fácil es 0. ¿Se puede usar el 0? Sí. ¿Yo lo recomiendo? No. ¿Pero por qué no lo recomienda? ¿Porque no va a andar? No, sí, sí va a andar perfecto, pero no lo recomiendo porque suele traer confusión. El 0 que yo ponga aquí se suele confundir con el 0 que está acá y luego se arman unos embrollos y se equivocan cuál es el 0 que tienen que usar. Entonces, yo recomiendo que no lo usen a menos que lo tengan clarísimo. Entonces, ¿cuál es el siguiente número más fácil de usar? Y 1. 1 es el siguiente número más fácil de usar. Bueno, entonces me voy a inventar justamente 1. Ese es el número que me invento y ese es el número que pongo ahí. Entonces, ¿qué hago? Y voy a calcular el siguiente valor. El valor, esta era la fila I, entonces la fila siguiente es la fila I más 1. Esta es la I más 1. Entonces voy a calcular el I sub I más 1 y el Z sub I más 1. ¿Cómo? Con estas fórmulas. Acá tengo la fórmula del I sub I más 1 y acá tengo la fórmula del Z sub I más 1. Entonces veamos cómo se hace en el cálculo auxiliar. Miren qué fácil que es. Según la primera fórmula, el I sub I más 1 es el I anterior más el Z anterior por el paso. Ya la deduje la fórmula, entonces ¿para qué me voy a poner a pensar todo de nuevo? Es el I anterior más el Z anterior por el paso. Bueno, el I anterior es 1,22, el Z anterior es 1 y el paso 0,5. Entonces yo hago 1,22 más 1 por 0,5 y eso me da, hasta mental, 1,72. Y lo llevo a la tabla. 1,72, pum, lo pongo en la tabla. Observen que estoy usando 4 decimales. Como el número me dio más chico, que 4 con 2 decimales me dio exacto, entonces relleno con 0 para trabajar con 4 decimales. Y acá quiero hacer una aclaración que yo lo mencioné, lo contesté en un foro también el cuatrimestre pasado, pero por ahí me parece que en algunos casos no quedó tan claro. Cuando ustedes hacen una operación, cualquier operación,
ustedes no pueden redondear en cada paso. Es decir, ustedes no pueden, vamos a hacer de cuenta, que tienen que hacer toda esta operación. No pueden multiplicar esto por esto y redondear. Luego sumar esto y redondear. Luego dividir y volver a redondear. No pueden hacer redondeos en cada operación. No se puede. Y a ver si se queda, quiero que quede claro, porque yo sé que estas clases la graban, entonces que quede grabado. Si ustedes operan de esa forma, está mal, no regular, está mal. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de esta materia es, y lo vimos en la segunda clase teórica, minimizar errores. Si ustedes redondean en cada paso de cálculo, están maximizando los errores, porque cada vez que redondean, están introduciendo errores y los números le dan cualquier cosa. Esa es la razón por la cual por ahí me preguntan cosas como, y es que yo lo que pasa es que redondeé, pero el número me queda medio cerca. Redondeaste mal. Está mal el ejercicio, está mal redondeado. Para redondear, se redondea en el resultado. Es decir, yo tengo que hacer una operación, y acostúmbrense a hacer esto, yo tengo que hacer una operación con todos los decimales que me permite la herramienta de cálculo, la calculadora o el Excel, con todos los decimales posibles. Y una vez que termino, el resultado es el que yo voy a redondear porque lo voy a presentar en una tabla o lo voy a dar como respuesta. Cuando lo voy a dar como respuesta o lo voy a presentar en una tabla, no me queda otra que redondearlo. Entonces, ese redondeo es porque no me queda otra. ¿Y ese redondeo introduce error? Sí, claro que introduce error, pero no me queda otra porque lo tengo que presentar. Lo tengo que llevar a una tabla o se lo tengo que dar como resultado a alguien. Pero mientras yo no lo tenga que presentar en una tabla o no lo tenga que mostrar como resultado, toda la operación completa la hago con todos los decimales posibles y redondeo al final. Por favor, que eso quede absolutamente claro, porque redondear en cada operación conlleva un resultado totalmente erróneo. Y cuando digo erróneo, digo mal, no digo regular. Lleva un resultado incorrecto, o sea, lleva un resultado que está mal. Ahora ya yo lo dije, lo vuelvo a decir, quiero que quede absolutamente claro. El redondeo se hace cuando lo voy a llevar a una tabla o cuando lo voy a presentar como respuesta. Pero todas las operaciones se hacen con todos los decimales de la calculadora o el Excel. Bien, vamos a calcular el z sub i más 1, el que sigue. Bueno, el z sub i más 1 dice la fórmula, miro la fórmula que ya lo calculé, dice, es el z anterior, lo vamos a poner acá para ir controlando, es el z anterior es 1, está bien, más la ecuación diferencial. Acuérdense que esta era la ecuación diferencial valuada en xi y sub i, z sub i. O sea, es la ecuación diferencial reemplazada en 0, 1, 22 y 1. Miro la ecuación diferencial, a este x lo voy a reemplazar por 0, ahí está, y a este y', que es mi z, lo voy a reemplazar con el 1. Entonces esta ecuación diferencial me quedó 0 más 1. Por el paso 0,5, hago la cuenta, me da 1,5, afortunadamente hasta ahora van todos cálculos exactos, lo vuelco en la tabla rellenando con ceros. ¿Y qué hago ahora? Y ahora vuelvo a calcular el i siguiente. Ahora esta fila ya no la uso más, esta dejó de ser la i más 1 para transformarse en la fila i, y ahora esta es la fila i más 1. Y hago todos los cálculos que hice recién. Calculo el i sub i más 1. ¿Cómo lo hago? Miro la fórmula. I anterior, 1,72, z anterior, 1,5, por el paso, hago la cuenta, me da 2,47 y lo llevo a la tabla. ¿Es necesario calcular el siguiente z? No. ¿Por qué? Porque yo fui simultáneamente, como me decía el problema, el método, perdón, fui resolviendo simultáneamente los dos problemas de valor inicial, pero yo quería solamente llegar al extremo de i para ver si acertaba o no. Pero no acerté. ¿Cómo sé que no acerté? Y porque el problema me dice que i en 1 vale 4,15. Y acá la tabla me dice que i en 1 vale 2,47. No tiene nada que ver con el 4,15 que yo debería haber obtenido. Si yo hubiese disparado correctamente, o sea, si yo hubiese encontrado el valor de z correcto que no conozco, yo me inventé el 1.
pero si yo hubiese disparado en el valor correcto, hubiese llegado a 4,15. Como no disparé en el valor correcto, no llegué a 2,47. Entonces no acerté. ¿Qué tengo que hacer? Y miro, a ver, me quedé corto, porque necesitaba 4,15. Me quedé corto. Entonces, bueno, voy a afinar un poco más la puntería, voy a tirar más alto. Entonces me voy a volver a hacer otra tabla. Fíjense que empiezo como de nuevo, por eso como que se borró todo, porque empiezo como de nuevo. Ahora me tengo que inventar otro valor, no puedo disparar en uno, ya disparé en uno, ya sé que con uno no anda. Me invento otro valor, cualquiera, 2, 8, 25, 10, menos 5, el que ustedes quieran. ¿Pueden inventarse uno negativo? Sí, claro, el que ustedes quieran. Bueno, yo me inventé el 3, yo elegí el 3, pero cualquiera viene bien. Y empiezo de nuevo. El i siguiente, dice la fórmula, miren la fórmula acá, esta es la fórmula que estoy mirando. El i siguiente es el i anterior, 1,22, más el z anterior, 3, el que me acabo de inventar, por el paso, 0,5. Hago el cálculo, digo 2,72, lo vuelco a la tabla. Y ahora que voy a calcular el z siguiente. El z siguiente lo voy a sacar mirando esta fórmula. Entonces, dice el z anterior, 3, 3, más la ecuación diferencial valuada en 0, 1, 22, 3. O sea, 0, acá, 0, y acá es el z, 3, 3. Por el paso. Hago esta cuenta que está acá, me da 4,5, lo vuelco en la tabla. Esto es, como verán, muy automático. Voy a calcular el i siguiente. Bueno, calculo el i siguiente, otra vez vuelvo a mirar esta fórmula que está acá. Dice que es el i anterior, 2,72, más el z anterior, 4,5, por el paso, 0,5, hago esta cuenta y me da 4,97. Por fortuna hasta ahora los números van exactos, no estoy haciendo ningún redondeo, por eso al volcarlo en la tabla relleno con ceros. No hago redondeos, sino relleno, porque estoy intentando trabajar con 4 decimales. Cuando termino esta tabla, ven que el método del disparo es muy sencillo. Cuando termino esta tabla veo que tampoco acerté, porque como dije, yo quería llegar a 4,15, porque i de 1 debe ser 4,15, y no lo es. Entonces tampoco acerté disparando en 3. No acerté con 1, no acerté con 3. Sí sé, por lo que veo, que debe estar entre 1 y 3. Pero bueno, empezar a probar con 2,5, 2,78, 2,3725. ¿Cuántos números puedo llegar a probar hasta que le pegue? Y puedo estar hasta que me muera y en una de esas no le pego. Entonces no es buena idea seguir intentando. Lo que voy a hacer es aprovechar que la ecuación diferencial, esta que está acá, es lineal, y voy a hacer una interpolación lineal con los dos disparos que acabo de hacer. Entonces miren cómo hacemos la interpolación lineal. Vamos a borrar un poquito y tenemos el cálculo auxiliar de la interpolación. Miren, para la tercera tabla yo necesito ahora no inventar el disparo. Para la tercera tabla yo tengo que escribir aquí el valor de la interpolación. Fíjense que esta es la fórmula de interpolación que ustedes conocen del cursillo de ingreso. Forma rápida y sencilla de recordarla es todas las z a la izquierda, todas las i a la derecha. En el numerador, z menos z1, i menos i1. En el denominador, z2 menos z1, i2 menos i1. Muy fácil de recordar, créanme que si lo piensan un poquito y lo ensayan 2 o 3 veces, estas fórmulas se terminan de aprender de memoria sin hacer demasiado esfuerzo. Una vez que ustedes escriben esta fórmula, que es una regla mnemotécnica, no cuesta nada pasar esto para el otro lado multiplicando, por eso aparece ahí, y este valor que está restando sumando para el otro lado acá, y he despejado z. Z es el valor que estoy buscando. ¿Quién es I1, I2, Z1 y Z2 que aparecen en la fórmula? Bueno, si esta es la tabla 1 y esta es la tabla 2, el I1 es el valor al que yo llegué sin acertar y el I2 es el valor al que yo llegué en la tabla 2 sin acertar. Y el Z1 es el primer disparo y el Z2 es el segundo disparo. Es fácil verlo en las tablas.
¿Y quién es el I que tengo acá? El I que tengo acá es el valor al que yo quiero llegar. El I es dato, es 4,15. Siempre es dato. El I es el valor al que yo quiero llegar. Entonces es muy fácil hacer los reemplazos. El I al que yo quiero llegar, menos el I1, que es el 2,47, sobre el I2 menos el I1, 4,97 sobre 2,47, por Z2 menos Z1 y 3 menos 1, ¿ven? Más Z1 más 1. Entonces esto lo hago todo de un saque con la calculadora o con el Excel, sin redondear ningún paso intermedio. Todo de golpe, con todos los decimales que me da la calculadora. Si la calculadora me da con 8 decimales, entonces lo redondeo a 4. Afortunadamente, por el tipo de números con el que estamos trabajando y la ecuación diferencial, sigue siendo un valor exacto con 3 decimales. Me dio 2,344. Como verán, haber adivinado este número era imposible. A nadie se le hubiese ocurrido este número porque sí. Es una lotería. Tal vez uno entre 100 se le ocurre como quien juega la quiniela, qué sé yo, pero eso es muy raro. Entonces, 2,344 es el valor en el que yo verdaderamente tengo que disparar. Por lo tanto, lo vuelco a la tabla y lo relleno con 0 para trabajar con 4 decimales. ¿Y qué hago ahora? Y vuelvo a calcular la tabla. Acá hago lo de siempre. El I siguiente es el I anterior más el Z anterior por el paso. Eso me da 2,392. 2,392 con el 0 agregado. El Z siguiente, dice la fórmula que está acá, es el Z anterior, 2,344, más la ecuación diferencial evaluada en estos valores. Por eso me aparece 0 y 2,344. Por el paso, hago la cuenta, 3,516, le agrego el 0 para redondear. Y finalmente, el I siguiente es el I anterior, 2,3920, más el Z anterior, 3,5160, por el paso. Cuando hago esta cuenta, O me da 4,15. Está bien. Si estoy haciendo bien las cosas, cuando interpolé y encontré el verdadero valor en el que yo tenía que disparar, me debe dar 4,15, que era el valor que yo esperaba obtener. O sea que ahora sí acertamos. Ahora sí acertamos. Por lo tanto, miren lo que voy a decirles. Estas dos tablas ya puedo descartarlas, porque estas dos tablas me sirvieron para interpolar, pero yo sé que están mal. Estas dos tablas, ¿en qué sentido están mal? No que están mal hechos los cálculos, sino que el disparo es un disparo arbitrario y no es el disparo correcto, y no llego al valor que quiero llegar. Por lo tanto, los números en esta tabla son números incorrectos. Solamente me sirvieron para intentar llegar y como no intenté, para interpolar. Y si hubiese adivinado el número al principio, hubiese puesto 2,3440 porque lo adiviné y hubiese llegado con la primera tabla y se terminó el ejercicio. Pero como no lo adivinaste ni en la primera ni en el segundo, tuviste que interpolar para no seguir adivinando. Y ahora matemáticamente resolviste y esta es la tabla que vale. Esta es la tabla que vale. Entonces, la tercera tabla es la tabla que yo uso para responder a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta del problema? ¿Y cuánto vale I en 0,5? Entonces la respuesta es 2,3920. ¿Ven que no tiene nada que ver estos valores que dice 2,72 y 1,72? No, no son los valores de I en 0,5. Esos valores son cualquier cosa porque son tablas que yo he usado para ver si podías andar. Pero una vez que ya las usé para interpolar, la tabla con la que yo me quedo es la tercera tabla y es la que yo obtengo el resultado correcto. ¿Y se terminó? Se terminó el problema acá. Voy a decir dos cosas que es muy importante porque la clase que viene van a trabajar con la profesora en el práctico ejercicios de esto y van a hacer esto mismo, pero con el método de un y punto medio para que ustedes vean cómo se usan otros métodos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Acá tuvimos suerte,
porque el tipo de problemas con el que estamos trabajando y el tipo de métodos que estamos usando hicieron de que yo no tuviese que redondear. En realidad nunca redondeé. Fíjense que siempre completé con ceros. Por lo tanto, todos los cálculos fueron exactos. Y eso me dio 4,1500. Perfecto, exacto. Pero por lo general suele no darme 4,15. Puede dar 4,1501, 4,1502 o 4,1499 o 4,1498. Hasta, escuchen bien lo que les voy a decir, por favor, porque ustedes mismos van a poder comprobarlo. Hasta 2, hasta 2 en la última cifra decimal es aceptable, porque puede ser resultado del uso del método y del redondeo. Pero más de 2 en la última cifra, seguro, seguro que está mal, seguro que está mal. Si ustedes obtuvieron 4,1503 o 4,1497, seguro que está mal. Si ustedes vuelven a hacer todas las cuentas, van a encontrar que hicieron un redondeo mal, o que se equivocaron en una operación, sumaron donde tendrían que haber restado. Si no llegan a un valor exacto en la última tabla que esté a una diferencia de 2 en la última cifra decimal, hay algo que está mal. Por eso en los parciales se va a aceptar hasta 2 en la última cifra. Más de 2 en la última cifra, empiecen a hacer los cálculos de nuevo, porque hay un error de cálculo en algún lado. De hecho, nosotros hacemos los problemas en general para que incluso no haya diferencia, para que les dé exacto. Salvo las guías de trabajo práctico en donde van a usar varios métodos y a algunos les van a dar una diferencia de 1 o hasta de 2 en la última cifra, pero en general en los ejercicios de examen los armamos y los probamos hasta que dan exactos, hasta que el método y el tipo de redondeo se acomoda para que dé exacto. Entonces, si no da exacto, hay algo que está mal y hay que revisar. ¿Está claro? Eso es un punto. El otro punto, que suele ser pregunta de examen final o de examen teórico, es la siguiente. Presten mucha atención. Presten mucha atención, lo voy a hacer despacito para que, si están tomando nota, que es una muy buena idea, toman nota de esto porque es casi seguro que va una pregunta de este tipo. Yo les podría preguntar, ¿cuál es el orden de error del método del disparo? Otra vez. ¿Cuál es el orden de error del método del disparo? Y suelen responder bien, en general. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta que ustedes deberían darme es la siguiente. Mire, deberían decirme ustedes, el método de disparo no tiene orden de error, porque el método del disparo es un algoritmo diseñado para transformar un problema de valor en la frontera en una serie de problemas de valor inicial y resolverlo con alguno de los métodos de aproximación conocidos. Razón por la cual el método de disparo en sí mismo no tiene orden de error. Lo que pasa es que si usted usa Euler, entonces hereda el orden de error de Euler. Si usted utiliza EUN o punto medio, va a heredar un H2. Si usted utiliza un rungecuta cuarto orden, va a heredar un H4. Es decir, el método del disparo hereda el orden del método de aproximación usado. Esa es la respuesta correcta. Si ustedes me dicen que el método de disparo tiene orden de error H, H2, cualquier respuesta que me den está mal. La respuesta es, no tiene orden de error. Hereda el orden del método que usted usa para aproximar. Eso hace que en este caso, yo no sé si 2,3920 está lejos o está cerca del valor verdadero, este valor que está acá, 2,3920. Lo que sí sé es que si yo me quiero acercar al valor verdadero, a la mitad de distancia de la que me encuentro ahora, como estoy usando un método de Euler y el orden de error es H, debería disminuir el paso a la mitad.
Si me quiero acercar 4 veces más, debería disminuir el paso 4 veces más. Como el orden de error del método de Euler es H, es lineal, eso significa que se sigue cumpliendo lo mismo que estudiamos en el primer cuatrimestre. Usted quiere mejorar este valor a la mitad 4 veces o 20 veces, bueno, disminuya a la mitad 4 veces o 20 veces respectivamente el paso. Y así lo va a mejorar a este valor en esa cantidad. Respecto al error justamente de truncamiento global que tiene el método de Euler. ¿Se entiende? Tengan muy en cuenta eso porque es muy, pero muy importante que ustedes puedan dar una respuesta al respecto. Ya van a ver en el práctico la semana que viene, hoy no vamos a profundizar en eso, ya van a ver en el práctico la semana que viene que aun cuando este valor les da exacto, no siempre significa que el problema está bien hecho. Y les vamos a explicar por qué, para que además de que les dé bien el resultado, se aseguren de que han usado las fórmulas correctas y en los pasos correctos. ¿Está bien? Pero no se los voy a comentar ahora porque ya es como demasiado meternos en ese terreno. Pero cuando ustedes hayan fijado estos conceptos a lo largo de la semana, ojalá que antes de la clase práctica le peguen una leída a estas filminas que ya están subidas en el aula virtual, entonces ustedes sean capaces de entender mucho mejor lo que vamos a hacer y ese concepto que les estaba mencionando ahora. Antes de terminar, en estos últimos 8 minutos que me quedan, quiero mencionar un tema que no entra en el práctico, pero sí entra en el teórico. No entra en el práctico, no va a haber ejercicio práctico de lo que les voy a mostrar ahora, pero sí entra en el teórico. En el teórico, uno dice, bueno, si la ecuación diferencial es lineal, yo puedo hacer una interpolación lineal. Pero ¿qué pasa si la ecuación diferencial no es lineal? Bueno, no se preocupen porque no vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales no lineales, pero en la vida real se pueden encontrar con ecuaciones diferenciales de segundo orden de grado 2, grado 3, 4, de grado n. Entonces, ¿cómo hacen si se encuentran con una ecuación diferencial de grado n? Bueno, acá viene esta última diapositiva que hace esta explicación. Si ustedes quieren encontrar el verdadero valor de z de una ecuación diferencial de grado n, deberían utilizar un método de interpolación de grado n. Así como existe una fórmula de interpolación lineal, existe una fórmula de interpolación cuadrática, cúbica, cuártica, o hay fórmulas de interpolación de grado n. Créanme que mientras mayor es el orden, más escandalosa es la fórmula, más compleja y engorrosa se vuelve a aplicarla. Y además, para poder aplicar la interpolación lineal, nosotros tuvimos que hacer 2 disparos, porque necesitamos al menos 2 puntos para encontrar la recta que los atraviesa. Si nosotros quisiéramos aplicar una fórmula de interpolación cuadrática, una parábola, necesitamos 3 puntos para encontrar la parábola que pasa por 3 puntos. Por lo tanto, si yo necesito aplicar, escuchen, si necesito aplicar una fórmula de interpolación de grado n, necesito por lo menos n más 1 disparos. Necesito n más 1 tablas. Esos son n más 1 disparos para poder tener los puntos suficientes para poder aplicar esa fórmula de interpolación de grado n. Y recién ahí calcular el verdadero valor de z y hacer la tabla final. Pero imagínense que eso se vuelve en muchos casos muy difícil, muy complicado, sobre todo porque a veces es muy difícil encontrar fórmulas de interpolación de grado superior. Entonces uno se preguntaría, ¿no habrá un método más fácil de trabajar con ecuaciones de cualquier orden? Sí, hay un método que se llama método de partición binaria, que es lo que están viendo en esa diapositiva, o bisección. Partición binaria o bisección, que es lo mismo. Les voy a explicar con una analogía en qué consiste y ustedes lo van a entender perfectamente bien.
Cuando se buscaban nombres en una guía de teléfonos vieja, cuando yo quería encontrar a alguien que tuviese un nombre que empieza con G, abría la guía por la mitad más o menos y miraba y decía, ah, M. Entonces me daba cuenta que la persona que estaba buscando estaba en la primer mitad de la guía. Entonces yo tomaba la primera mitad de la guía, o sea, uno no lo hace así tan como tipo robotito, el cerebro esto lo hace mucho más rápido, pero básicamente es el principio. Entonces yo agarro la primera mitad de la guía y la vuelvo a abrir por la mitad. Miro y digo H. Entonces quiere decir que el nombre con G todavía está en la primera mitad de esa mitad que yo volví a partir. Y así sucesivamente voy abriendo en dos, por eso se llama método de bisección, abro en dos, o método de partición binaria, parto en dos. Entonces, partiendo en dos, voy acercándome cada vez más a la hoja de la guía telefónica en la que se encuentra el nombre que estoy buscando, y luego, también haciendo partición binaria, empiezo a buscar en la lista hasta que encuentro a el apellido que empezaba con G que estoy buscando y ahí entonces lo llamo por teléfono. Ese método, que el cerebro lo hace muy rápido y que nosotros lo aplicamos permanentemente en cualquier cuestión que tenga índices, por ejemplo, es muy usado para resolver este tipo de problemas. Y en estos últimos 3 minutitos, miren, les voy a mostrar para que vean qué fácil que es el método de partición binaria aplicado a este mismo problema, porque se puede aplicar tanto a este problema como a problemas que tengan grado superior, no solamente ecuaciones diferenciales lineales, sino no lineales también. Miren qué fácil que es. ¿Están viendo el Excel? Perfecto. Bueno, miren, la primera tabla es la tabla que vimos en donde disparábamos en 1. La primera tabla es la que disparamos en 1 que nos dio 2,47. No acertamos, nos quedamos cortos. La segunda tabla que construí acá es la que disparé en 3, en la que me pasé, 4,97. Este me dio menor que 4,15 y este me dio mayor que 4,15. Entonces ustedes me dirán, ah, bueno, si este se quedó corto y este se pasó, el valor que está buscando tiene que estar entre 1 y 3. Bueno, busquemos por partición binaria el número entre 1 y 3. ¿Cómo se hace? Muy fácil. 1 más 3 dividido 2, el promedio. Partición binaria. 1 más 3 dividido 2. Eso me da 2. 2. Entonces construyo una tercera tabla en donde disparo en 2. Vuelvo a hacer los cálculos y me da 3,72. Pero ahora veo que otra vez me quedé corto. Con este me paso y con este me quedo corto. Pero me quedo corto con este, pero mejor que este que está en 2,47. Entonces miro estas dos tablas que están mejor, han apretado más el valor. El valor está entre 4,97 y 3,72. Entonces tiene que estar entre 2 y 3. Entonces digo, bueno, 2 más 3, 5 dividido 2, 2,5. Entonces disparo en 2,5. Fíjense qué fácil que es. Entonces, así sigo haciendo ese jueguito. Fíjense que en 15 tablas yo resolví el problema. Y esto es muy fácil porque Excel hace las cuentas solas. Se los voy a mostrar. Como yo ya tengo todas las fórmulas escritas, cuando copio la tabla, lo único que hago es decirle dónde quiero disparar. Si quiero disparar en 1, ahí tengo el 2,47. Si quiero disparar en 3, ahí tengo el 4,97. Si quiero disparar, fíjense, en 2,34, 40, ahí tengo el 4,15 que estoy buscando. O sea que Excel tiene todos los cálculos listos. Entonces yo no necesito eh, volver a hacer los cálculos. Lo único que tengo que hacer es copiar la tabla y cambiar el disparo. Pero fíjense que con 15 tablas, yo llegué, así, con método de partición binaria, que el valor en el que yo debo disparar es 2,3440. Pero fíjense que coincide exactamente con el valor que nosotros obtuvimos acá, 2,3440. Y el valor que obtengo es 4,15, o sea, acierto con 2,3440, entonces el valor de I que estoy buscando es 2,3920. Exactamente igual a este, 2,3920. O sea, el método de partición binaria
es buenísimo y es tan exacto como este método de interpolación. ¿Qué ventaja tiene el método de interpolación? Y que si la ecuación diferencial es lineal, tengo que hacer solamente 2 tablas, hago una simple interpolación y con la tercera tabla resolví el problema. En cambio, si tengo que hacer una partición binaria a mano, tendría que hacer 15 tablas a mano, con lo cual se hace muy pesado. Pero como método para usar una computadora o lo que sea, es buenísimo. De hecho, este método se puede programar muy fácil y resolver cualquier ecuación diferencial de segundo orden de esta manera. Bueno, muy bien. Llegamos entonces al final de la clase de hoy. Yo me quedo 5 o 10 minutos más, lo que sea necesario, si es que alguno quiere hacer alguna pregunta respecto a lo que hemos estado hablando hoy, y si no, por supuesto, los libero. Les agradezco, como siempre, la participación y el estar atentos. Espero que nos podamos seguir viendo sin ningún problema a lo largo del cuatrimestre y que lleguemos bien hasta fin de año. Así que con el gusto de siempre, con el placer de haberme vuelto a encontrar con ustedes, les dejo un saludo grande, buen fin de semana, síganse